Muy buena tarde. En esta oportunidad tengo a bien desarrollar lo que es el tema de las fracciones. Primeramente vamos a empezar con la definición de lo que es una fracción. Y se dice que la fracción es un número que representa una parte de un elemento dividido en partes iguales. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, este círculo verde está dividido en 8 partes iguales. Si nosotros lo movemos, acá vamos a mirar que al tomar una parte de todo este entero lo vamos a leer como un octavo. Si lo seguimos moviendo, lo vamos a tomar como 2 octavos. ¿Por qué? Porque estamos tomando 2 partes del entero. Si seguimos moviendo esto, vamos a decir que acá tenemos 3 octavos porque estamos tomando 3 partes del entero. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la fracción? Tenemos el numerador y el denominador. El numerador indica las partes que se toman del entero y el denominador indica las partes en las que se divide el entero. Muy bien. Entonces vamos a observar acá la lectura de estas fracciones. Por ejemplo, vamos a empezar con la lectura. Si tenemos acá solo uno, lo leemos como un entero. Si tenemos acá, por ejemplo, como denominador, ahora nos vamos a enfocar bastante en el denominador. Si tenemos como denominador 2, vamos a leer siempre como medio. Por ejemplo, acá tenemos el numerador 1, entonces vamos a decir un medio. Pero si tenemos acá, por ejemplo, en lugar del 1 tenemos 3 y abajo el 2, lo vamos a leer como 3 medios. Ahora bien, en este caso, si tenemos el número 3 como denominador, lo vamos a leer como tercio. Por ejemplo, acá tenemos el 1 como numerador y el 3 abajo lo vamos a leer como un tercio. Pero si cambiamos este 1 por un 4 y abajo el 3 lo vamos a leer como 4 tercios. Bien, sigamos. Si tenemos el 4 abajo como denominador, lo vamos a leer como cuarto. Entonces el número de arriba siempre lo vamos a leer como cualquier número natural y el número de abajo, si es el 4, lo vamos a leer como cuarto. Por ejemplo, acá dice un cuarto porque tenemos el número 1. Pero ¿qué pasa si cambiamos ese número 1 por el 7? Lo vamos a leer como 7 cuartos. Ahora bien, si tenemos el 5 abajo, lo vamos a leer como quinto. Eso quiere decir que aquí se lee un quinto porque tenemos el número 1 como numerador. Pero si cambiamos ese 1 por el 7, lo vamos a leer como 7 quintos. Y si tenemos, por ejemplo, el 9, lo vamos a leer como 9 quintos. Ahora bien, en el caso de cambiar el denominador 5 por el 6, lo vamos a leer como sextos. Eso quiere decir acá que si en este caso se lee un sexto porque tenemos el 1 arriba, pero si tenemos el 7 arriba lo vamos a leer como 7 sextos y si tenemos el 9 lo vamos a leer como 9 sextos. Ahora bien, si abajo ya cambiamos el 6 por el 7 lo vamos a leer como séptimo. Entonces, si tenemos el 7 abajo, y por ejemplo, en lugar del 1, que es el ejemplo de acá, lo vamos a cambiar por el 4, por el 3, vamos a leer 4 séptimos y 3 séptimos. Y si tenemos, en lugar del 7 abajo, tenemos el 8, lo vamos a leer como octavo. Entonces, por ejemplo, acá, si en lugar del 1 tenemos el 4, vamos a leer 4 octavos. Y si tenemos el 3 arriba, lo vamos a leer como 3 octavos. Y cuando tengamos el 9 abajo como denominador, lo vamos a leer como noveno.
Eso quiere decir que cualquier número que tengamos arriba lo vamos a leer tal cual como se lee cualquier número natural y vamos a decir, por ejemplo acá 4 novenos y acá 3 novenos. Al cambiarlo por el 10, cuando tengamos el denominador 10, lo vamos a leer como décimos. Entonces, por ejemplo acá, si tenemos acá 4 arriba y el 10 abajo, vamos a leerlo como 4 décimos y acá 3 décimos. Ahora, ¿qué pasa con los números del 11 en adelante? Acá pasa algo interesante. Lo vamos a leer tal cual como se lee el número y le vamos a agregar la terminación avos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se escribe este número? Se escribe 11, entonces es un onceavos, la terminación avos. Entonces acá decimos onceavos, onceavos. Y como les decía, que del 11 en adelante, pues tenemos que agregarle la terminación avos. Por ejemplo, acá si tenemos acá el número 14 y acá el 15, únicamente tenemos que poner el nombre del número, que es 14, y con la terminación avos. Acá 15, y con la terminación avos. 4 catorceavos y 3 quinceavos. Muy bien. Ahora, en cuanto a los tipos de fracciones, vamos a ver dos tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias y las fracciones impropias. Una fracción propia es aquella en la cual el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, acá tenemos esta cinta fraccionada en la cual está dividida en 8 partes iguales, que es lo que nos indica el denominador, y el numerador, que nos indica las partes que voy a tomar de ese entero. Entonces, ¿cuántas partes voy a tomar de todo este entero? Voy a tomar 6, según este ejemplo. Entonces, para eso le voy a colocar los colores, los cuales me van a indicar qué es lo que yo estoy tomando de esta cinta fraccionada. Entonces voy a tomar 6 partes, tal cual como me establece la fracción. Que debo de tomar 6 partes de las 8 que está dividido este entero. Ahora, una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí para tomar las 11 partes que me indica si únicamente mi entero está dividido en 8 partes? Para eso, entonces, tengo que tener, por ejemplo, esto es una representación gráfica. Acá tengo 2 cintas fraccionadas dividida en 8 partes iguales. Y entonces de estas cintas voy a tomar, de las 2 cintas voy a tomar 11 partes. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Voy a empezar a colocarle colores diciendo que estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes. Estoy tomando 11 partes, que para eso tomé 2 cintas fraccionadas en 8 partes iguales. Muy bien, eso es en cuanto a la fracción impropia. Un juego lúdico que podemos, muy divertido, que podemos hacer con los niños como docentes es un juego de dominó.
de las fracciones. Para eso empezamos el juego con el numerador y el denominador iguales. Tienen que ser igual numerador y denominador. Y empezamos. Acá de lo que se trata es relacionar gráfica con la fracción en números. Entonces tenemos que buscar la fracción en números que me represente esta gráfica, y en este caso sería 3/4, acá 1/2, aquí tenemos que colocar 5/6, siguiente 4/8, 3/7, 2/5, 1/9, 4/6, 3/8, 5/10, 7/9, 4/4, 1/5, 2/7, 6/9, 7/8, 2/4, 4/10, 2/6 y terminamos con 1/8 porque ya no tenemos más piezas para continuar. Entonces el juego se cierra cuando terminamos de colocar todas las piezas del dominó, siempre relacionando la gráfica de la fracción con la fracción en números. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Dios los bendiga.